Muy bien, nuevamente continuamos entonces con este capítulo 4, en el que se revela entonces las dos posiciones del ser humano frente a Dios, frente a los requerimientos de Dios. Entonces la muerte de Abel fue el primer ejemplo de lo que Dios había dicho que iba a ser la enemistad de la simiente, de la mujer, contra la serpiente. Eh, Ahí podemos ver, y a mí me sorprende tanto esto que está pasando en este momento, porque de los 10 mandamientos de la ley de Dios, para mí el más fuerte, aunque todos los mandamientos de la ley de Dios son de igual magnitud frente a los ojos de Él, pero este de matar, se me parece que es uno de los que uno la piensa para hacerlo, ¿eh? Es decir, las personas mentimos, de pronto, no sé, se nos va la mano el respeto con el papá y con la mamá, cosas así como esas, pero de ahí a matar. Y esto está ocurriendo acabados de ser creados ellos, donde no hay más sino estas cuatro personas. Y es increíble cómo desde ese momento ya se está manifestando el carácter de Satanás, lo que es él, lo que él puede hacer cuando una persona se somete a las ideas de él. ¿Y qué se ve entonces? Se ve entonces esa guerra entre los súbditos de Satanás y los seguidores de Cristo. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo capacitaría al hombre para que precisamente por la fe él pudiera zafarse de ese yugo y pues de esa manera no servirle al pecado. Ahora, cuando una persona decide zafarse como del enemigo para servir a Dios, se enciende la ira de Satanás. Se enciende la ira de tal manera como se encendió el enojo de Caín contra Abel. Así de que esto de que la ley no se puede guardar o de que usted no es posible agradar a Dios como él lo dice es falso, porque Abel lo hizo. Abel presentó una ofrenda agradable al Señor y ya estábamos bajo el pecado. No es cierto que entonces no haya alguien que lo pueda hacer, claro que sí, porque Dios mira es la intención con lo que yo estoy haciendo, la obra que yo estoy haciendo. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y doquiera haya quienes se levantan para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero todo mártir murió en Cristo como vencedor. Aquí también está el secreto. Uno simplemente, sí, el enemigo va a estar persiguiendo a los fieles hijos de Dios y puede quitarles la vida, pero siempre la persona que muere en Cristo muere vencedora. En Apocalipsis 11, 12 nos dice, ellos lo han vencido, ¿a quién? Al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, Caín tuvo pronto que rendir cuentas acerca de su delito. Jehová entonces le dice a él, le dice, vamos aquí en el 9. Ahora dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Mire cómo le respondió, no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Tremenda esa respuesta, despectiva. Él estaba tan, o sea, perdió la noción de lo que hace el pecado, perdió la noción de la presencia y la omnisciencia de Dios y de quién era Dios. Mire la manera como le está respondiendo, yo qué vas a ver. Oiga, no lee la Biblia y no dice, en serio, y Dios hablando con él. Sin embargo, Dios le está dando la oportunidad a Caín de que confesara su pecado para que reflexionara en la acción tan enorme que él había cometido allí. Y por eso en el versículo Dios entonces él le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero en vez de que esto produjera en Caín una reflexión y dijera, oiga, yo sí que hice, es que mató a su hermano. He aquí cómo se nota cuando una persona se entrega a la rebelión, va hacia una tendencia tal que no hay nada que lo haga como devolver de ahí.
El orgullo es tal que no sale y no sale como de ese punto, no sale como de la rebeldía, y esa fue como la idea que tenía Satanás, seguir. Por tanto, la sentencia tampoco se hizo esperar. Habíamos escuchado un tono de voz del Señor suplicando, indagando, amonestando, pero ahora va a escuchar entonces la sentencia que está ahí en el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando él abre la tierra, no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero seas en la tierra. Caín merecía la muerte. ¿Y por qué vemos que entonces no? Porque no solamente estamos hablando de un crimen, de crímenes, varios. Y uno dice, ¿cómo así que solamente mató? No solamente mató a Caín, sino que podemos observar su negligencia, su forma de tratar a Dios en esa rebeldía. Entonces Dios muy misericordiosamente le perdonó la vida y le dio la oportunidad de vivir, imagínense, para que se arrepintiera. ¿Y por qué Dios está haciendo eso? Yo creo que de pronto alguien, si Dios hubiera terminado con la vida de Caín, alguien hubiera podido pensar, oiga, pero yo no le podía dar un tiempito como para que reflexionara. Tal vez estaba como con el asunto muy caliente y de pronto no pensó, pues, o sea, uno no puede hacer nada porque Dios es mío, le corta a uno la vida. No, mire lo que Dios hace. Él permite que se desarrolle el carácter de la persona para que usted vea, para que yo vea los resultados cuando una persona se coloca en rebeldía contra Dios. Caín vivió para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad, para convertirse en jefe de un linaje de osados pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros. Y de su ejemplo e influencia llevó a la tierra a corromperse de tal manera, a llenarse de tal manera que se tuvo que destruir la tierra gracias a este personaje. Entonces, al perdonar la vida de este primer asesino, Dios le está dando al universo como una prueba, una lección concerniente a este gran conflicto, la soberbia humana de Caín. La sombría historia de Caín y sus descendientes demuestra cuál habría sido el resultado entonces si Dios hubiera permitido que esa raza continuara. Si Dios no extermina todo este mal que se estaba presentando, ¿qué hubiera pasado? Nunca se hubieran reformado, nunca. Simple y llanamente estas personas continuarían siempre en osadía. Más adelante vamos a ver una historia que también lo va a demostrar, como es el faraón. Esa historia es lo mismo, es que eso es un patrón que se repite constantemente, donde el Señor le envía un milagro a una persona mostrándole, mire, yo soy Dios y tú eres una criatura. ¿Y qué hace la persona cuando está en rebeldía con Dios? Usted puede que sea Dios, pero yo como criatura voy a pelear contra usted. Y esto es lo que lo que hizo este personaje. Simplemente se demuestra la paciencia de Dios, la manera como Él trata con el pecador, como Él da gracia, como Él está lleno de justicia. Pero el ser humano, cuando está en esa tendencia, muestra todo lo contrario. Tanto fue que 15 siglos después de dictarse esta sentencia contra Caín, el universo vio los frutos de la influencia de este personaje en el crimen y la corrupción que inundaron toda la tierra. Ahí fue donde vino entonces el famoso diluvio. Ay, no, es una cosa que es de mucho pensar, especialmente lo que tiene que ver con la transgresión de la ley de Dios. Eso siempre va a traer el problema de que nos vamos a oponer al mismo Dios, a su misericordia. Entonces, esta fue antes una bendición que el Señor pronunció al fin y al cabo para la tierra, cuando ya la limpia, porque entonces ya donde se permita todo esto, pues yo creo que ya no existiríamos, porque el ser humano, en vez de tener una tendencia hacia lo divino, siempre va a tener una tendencia hacia lo satánico si está lejos de Dios. Él simplemente acortó una carrera desenfrenada en rebelión contra Dios. El plan de Dios se iba desarrollando a la vez que
que le revelaba su justicia y su misericordia, vindicando completamente pues su carácter. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará de la sentencia que se les va a dar, como lo dice en Apocalipsis 15:3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así es que nuestro Dios simplemente y llanamente nos está pidiendo obediencia a nosotros. Que cuando leamos la palabra de Dios, primero que todo, creamos y después obedezcamos. Y si usted observa, la palabra creer es una palabra de gran envergadura, porque nosotros estamos leyendo aquí el Génesis de la creación, de Adán y Eva, y saben, Satanás dijo, no, el mundo no fue creado así, el mundo vino por la evolución. Esto que está aquí, esto es una historia, esto es una fábula, eso no fue así. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de uno decir que creer y a la vez obedecer? Porque Satanás siempre va a estar en pugna contra las cosas de Dios, y eso a usted y a mí, a los que nos toca tomar una decisión, o le creemos a Dios, como Él dice que fue las cosas, o simplemente le creemos para mí, las fábulas que el ser humano inventa. Entonces, que yo le voy a creer más fácil a un científico que fue creado que al creador. La Biblia está inspirada por Dios, y uno comprueba que este libro es real por la manera como Él transforma mi carácter, por la manera como Él hace que yo pueda vivir una vida plena y feliz, y que realmente cuando coloco en práctica lo que el Señor me dice a mí que yo haga, eso es, pero efectivo, trae mucha paz. Y usted puede estar cierto y seguro que si algún día vamos a estar en un juicio cara a cara con el Señor, usted le podrá decir, Señor, conforme a lo que está aquí, tu palabra yo hice. Pero imagínense yo sacándole un libro por ahí de historia, Señor, pero es que a mí me enseñaron que esto era así. ¿Y quiénes eran esas personas? Nada que ver. Vamos a orar. Nuestro querido y maravilloso Padre, una vez más queremos darte gracias porque tú eres un Dios justo. Tu misericordia para siempre. Qué Dios tan paciente, sí, es condescendiente en hablar, en razonar con el ser humano, en dar explicaciones que usted no tiene que dar, pero porque usted es un Dios grande y justo, pues se deleita en mostrarnos tantas cosas. Gracias, Padre, porque esto está escrito para que nosotros podamos estar alertas de que solamente hay dos tipos de caracteres en esta tierra: los que te obedecen conforme a tu voluntad y aquellos otros que se rebelan contra ti porque están en desacuerdo de un montón de cosas. Danos, Señor, un corazón de obediente, un corazón que te alabe, un corazón agradecido, porque hoy estamos aquí, nosotros nos movemos y existimos por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, nos vemos para estudiar entonces el siguiente capítulo.